versículos 7 y 8. Y adivinen de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de el amor. Vamos a hablar del amor con el cual tú y yo nos debemos de amar. Amar a los hermanos, que es lo más fácil que tú y yo podemos hacer en la vida. Amar a los hermanos. ¿Verdad que sí? Ni un amén. Ni de los niños. Un amén. Sin embargo, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, amarnos los unos para con los otros, para así poder llevar las cargas los unos con los otros y cumplir así la ley de Cristo. La Biblia es bien clara en decirnos que el amor cubre multitud de pecados. ¿Quién nos salvó? Cristo Jesús. ¿Y lo hizo por qué? Lo hizo porque tú y yo necesitábamos de salvación. Lo hizo porque tú y yo no teníamos la posibilidad de salir del fango donde nos encontrábamos. Lo hizo porque le dio lástima. ¿O por qué lo hizo? Por amor. Dios a ti y a mí nos salvó por amor. Lo que quiere decir es que tú y yo, por amor, es que tenemos que hacer las cosas para su honra y su gloria. No porque el mundo está necesitado de Dios, sabemos que el mundo está necesitado de Dios. No porque el mundo dé lástima, el mundo da lástima cuando lo vemos actuar en todo su furor. Y todas esas cosas nosotros las sabemos, pero si estamos haciendo la obra de Dios, por esas razones lo estamos haciendo equivocadamente. Tú y yo tenemos que hacer la obra de Dios por amor. Ahora, ¿qué nos enseñan los mandamientos? ¿A qué nos instruyen? ¿A qué nos empujan? ¿A qué nos llevan a hacer los mandamientos? Si no es a practicar ese amor. El mes pasado estuvimos viendo: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. ¿Sí? Y de estas cosas nos llevan a practicar el amor, y faltan todavía otros cuantos mandamientos que nos llevan a practicar el amor, que son estándares, que son principios que Dios ha puesto para su pueblo, o sea, para nosotros, y así nosotros poder ponerlo como base en la cual podemos edificar, de la cual podemos edificar. ¿Qué es Cristo? ¿Cristo no es todos estos mandamientos? Cristo dice: si conoces al Padre, me conoces a mí. Y al revés, si me conoces a mí, conoces al Padre. Cristo es la base, Cristo son estos mandamientos. Y si tú y yo nos encargamos de actuar en Cristo Jesús, estamos cumpliendo con los mandamientos. Y por consiguiente, amor debe de ser uno de los mayores atributos que como cristianos tú y yo tenemos. Amor para con los hermanos, amarnos los unos a los otros. Algunos cristianos hemos llegado a creer que con tal de ser buena persona, con tal de ir a la iglesia, con tal de hacer buenas dádivas, con tal de ayudar a los demás, la tenemos hecha. Y ya no tenemos que hacer nada más en cuanto a nuestra persona. Y así hay un sinnúmero de cristianos allá afuera que son buenas personas, que son buenas gentes, que hacen las cosas bien y tratan de vivir según la ley terrenal que Dios ha establecido. Y eso es un gran error, porque tú puedes vivir bajo la ley que Dios ha establecido. Tú puedes cumplirla al pie de la letra y llegar al final de la vida simplemente para que Dios te diga: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Cuál va a ser nuestra excusa ahí? Si vivimos de esa manera, allí no se puede hablar. Ya les he preguntado antes, ¿alguna vez han violado la ley ustedes? Y cuando están ante el juez, el juez te hace una pregunta y tú quieres ser espléndido y darle una respuesta de tu propio corazón al juez. Y el juez, ¿qué te dice? No, cállese. Yo le pregunté esto, contésteme esto, ¿sí o no? Qué feo se siente, ¿va?
Multiplica eso por 1,000,000 y eso es lo que vamos a sentir allá si no vivimos de acuerdo a lo que Cristo Jesús nos dice. Tú y yo tenemos que tener cuidado. Tú y yo tenemos que estar alerta. Tú y yo tenemos que velar. Tú y yo tenemos que estar en guardia. Que si tú y yo somos cristianos, amor es el mayor atributo que tú y yo debemos mostrar los unos para con los otros. ¿Para qué amar a los hermanos? A veces los hermanos no merecen ser amados. Tú me miras a mí a veces y tú vas a preguntarte, ¿cómo vine yo a dar al ministerio de este individuo aquí? Y no te preocupes, yo estoy pensando lo mismo. ¿Cómo vino este tipo a dar aquí? O esta tipa. Pero así somos debido a que vivimos en la carne y estamos infectados de pecado. Tú y yo tenemos una respuesta. Tú y yo podemos hacer algo al respecto, y esto es lo que quiero compartir contigo aquí en 1 de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8, que dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es bien claro. ¿Por qué amar a los hermanos? Amemos a los hermanos. ¿Por qué? Si son unos necios, no me saludan, se pasan y ni siquiera una sonrisita me dan. Y yo les he enseñado, yo les he instruido, yo les he dado de comer, yo les he dado agua, les he ido a levantar y todas estas cosas. Y podemos dar un montón de excusas. ¿Y para qué? Bueno, tengo 3 razones aquí. Amar a los hermanos es el deseo del corazón de Dios. ¿Por qué amar a los hermanos? Porque amar a los hermanos es el deseo del corazón de Dios. Dios no mandó a su Hijo a morir en vano para que tú pudieras ir a la vida eterna con todo y tu genio. Dios, en su infinita misericordia, quiso salvarte a ti para amar a los hermanos a través de ti, para amar a los hermanos a través de mí. Yo no sé de dónde hemos sacado de que tomamos la relación con Dios literalmente y decimos: Dios, agarra mi mano, vamos a caminar tú y yo así como caminaba Adán. Hey, esa relación que Adán tenía con Dios era única. Era única. Adán es el único que caminaba por el jardín charlando con él. ¿Sabes que cuando estamos hablando con Dios muchas veces estamos hablando los unos con los otros? Porque hierro con hierro se aguza y la palabra de Dios es la que está edificando, y es como si estuviéramos hablando con Dios. Varias veces Dios nos dice en su palabra que Moisés vio a Dios cara a cara, que Jacob vio a Dios cara a cara y cosas así por el estilo, y decimos: ¿cómo fue eso? Yo quiero ver a Dios cara a cara. Ama a los hermanos y verás a Dios cara a cara. Ámalos con todo y su carácter. Ámalos con todo y lo feo que ellos son. Parecen los saduceos y los feos. Y a veces nosotros también. Pero tenemos que aprender a hacer esas cosas. Debemos amar a los hermanos porque eso es el deseo del corazón de Dios. 1 de Timoteo 2, 3 y 4 dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es el amor que vino a rescatarnos a ti y a mí. Dios no quiere que ninguno perezcamos. Dios no quiere que ninguno nos perdamos. Dios no quiere que ninguno nos apartemos de su presencia por la eternidad, sino que en su infinita misericordia, en su amor ha provisto un medio para que tú y yo lleguemos a su presencia, para que tú y yo lleguemos a su conocimiento. ¿Para qué? No, para estar tranquilos y en paz y poder disfrutar de la vida y viajar por el mundo y tener vacaciones y gozarla en grande. No. Dios nos ha salvado, quiere que lleguemos a la verdad, quiere que lleguemos al conocimiento del amor verdadero,
para que tú y yo amemos a los hermanos. Y tú dices, no hombre, pues esta salvación no sirve. Esa es la cosa. Ese es el punto de la salvación. Si no nos amamos los unos con los otros, qué bonito. Y decimos ser iglesia, y decimos ser hermanos, y decimos ser cristianos. Dios nos salvó con ese fin, de enseñar al mundo verdaderamente quién Él es por medio de nosotros. Dios desea perdonarnos. Dios desea perdonarnos. ¿Qué tenemos que hacer para obtener un perdón? Tenemos que pedirlo. Tenemos que pedirlo. Oh, pero es que Dios ya sabe. ¿Y? La regla es que tú lo tienes que pedir. Mira, tú mismo tienes este principio. Tú como padre o como madre ya sabes lo que tus hijos necesitan. Y muchas veces tú los dejas sufrir. ¿Por qué? Porque no me lo han pedido. El hijo está batallando comiendo tortillas duras, pan de 3-4 días, y tú no le das lo que sabes que él necesita o ella necesita. ¿Por qué? Porque no te lo ha pedido. ¿O ustedes no son así? No, no me vengan con eso. Yo sé que ustedes son así. Dios quiere perdonarnos, pero para que Dios nos perdone, nosotros se lo tenemos que pedir. Dios ya sabe lo que necesitamos. Ahora no vengas con el cuento de que Dios sabe que yo necesito un Mercedes-Benz. No. Esos son gustos. Dios quiere perdonarnos. Dios desea librarnos del pecado. Acuérdate que tú y yo somos la corona de la creación de Dios. Dios desea librarnos del pecado, y en pecado tú y yo no podemos estar ante la presencia de Dios, ni gozar de su presencia, ni gozar del amor de los hermanos los unos para con los otros. Dios desea que íntimamente nos relacionemos con Él. Dios no quiere una relación superficial. ¿Sabes tú cómo llama Dios a una relación superficial que nosotros tenemos con Él? Tibia. Una relación tibia. Y ustedes saben lo que Dios dice en cuanto a lo tibio. Si tú vas a estar tibio, te prefiero frío. Prefiero que me hagas a un lado. Prefiero que me maldigas. Prefiero que me tires para allá y para acá. Pero no te quiero tibio. Dios desea relacionarse con nosotros de una manera íntima. ¿Para qué? ¿Para qué perdonarnos? ¿Para qué rescatarnos del pecado? ¿Para qué relacionarse con nosotros íntimamente? ¿Sabes para qué? ¿Sí están despiertos? Esto es sí y esto es no, si no pueden hablar. No pueden decir amén. Pero Dios quiere perdonarnos, Dios quiere hacer todas esas cosas contigo y conmigo para así amar a los hermanos genuinamente. Y tú sabes que el amor lleva justicia, el amor lleva disciplina, el amor lleva apapacho, el amor lleva todas esas cosas bien balanceadas. Nosotros a veces estamos dándole a nuestros hijos o a nuestros amigos o a quien sea todo lo que nos pide y todo lo que quieren, y decimos, oh, es que yo lo amo con todo el corazón. Eso no es amor. ¿Saben qué estamos criando? Cuervos. ¿Cuervos para qué? Cuervos para que nos saquen los ojos. Porque les estamos según dando todo el amor y no hay disciplina, y no hay justicia, no hay rectitud, no hay ninguna de esas cosas. Y esas cosas son parte del amor. Nosotros decimos amar, pero no queremos sufrir absolutamente nada. Si nosotros vamos a amarnos los unos con los otros, esto va a costar, esto va a ser sufrido. Cristo nos amó como Dios nos ama y sufrió, le costó. Y aún le sigue costando con algunos de nosotros, si no la mayoría. En Mateo 18, ya nomás para afirmar un poquito el punto, Mateo 18:6, Jesús advierte.
que al que haga tropezar a alguno de estos pequeños, mejor le es amarrarse una piedra de molino y tirarse a lo profundo del mar, que enfrentarse al Dios vivo por haber hecho tropezar a alguno de sus pequeños. Hey, Dios nos ama y Dios quiere que nos amemos los unos con los otros. ¿Cómo vamos a hacer tropezar a alguien que va comenzando en la fe? ¿Cómo vamos a hacer tropezar a estos niños? ¿Sabías que en algún estado, no me acuerdo, parece que es en Illinois, no estoy muy seguro en qué estado es, pero los padres a sus hijos les estaban diciendo: tú eres un varón y tú eres una hembra. Un varón se debe vestir así, una hembra se debe vestir así. Y estos niños en la escuela dijeron algo: es que yo soy un boy y mi hermana es una girl. ¿Sí? ¿Sabes qué sucedió? Les quitaron los niños porque no tenían derecho de decirles que ellos eran un boy y ella era una girl. El gobierno se los quitó, porque los hijos cuando estén grandes ellos deben decidir qué son. ¿Los están haciendo tropezar? ¿Qué les es mejor? Amarrarse una piedra de molino al cuello y echarse a lo profundo del mar. ¿Y qué estamos haciendo los cristianos en cuanto a eso? Oh, es que esa no es mi bronca. Yo no tengo allí absolutamente nada que ver. Si tú sabes hacer el bien y no lo haces, ¿qué es? A ver, díganme, a ver si están despiertos. Pecado. Cómplices. Cómplices. ¿A dónde van los cómplices? A dónde va el que cometió el delito. Tanto tiene la culpa el que qué, como el que qué. Exactamente. Exactamente. Tú y yo tenemos que pararnos por lo que es correcto. Y eso es amar a los hermanos. Y eso va a costar. Eso va a ser un sacrificio. Pero Dios desea que nosotros nos amemos los unos con los otros de lo profundo de su corazón. Por eso debemos amar a los hermanos. En Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Así como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Mira, Cristo nos amó incondicionalmente. Por eso a veces nosotros tenemos un genio que nadie nos aguanta. A veces tenemos una actitud que nadie quiere estar alrededor de nosotros. Y decimos: Cristo me ama. Cristo te ama porque Él te ama incondicionalmente. Esa es la manera en que tú y yo tenemos que amar a los hermanos. Incondicionalmente. Oh, no, es que fulano de tal no hace estas cosas como las hace el otro fulano. ¿Y? Es que este pastor no predica como predicaba el pastor donde yo estaba en la iglesia donde empecé. ¿Y? Oh, es que los diáconos no enseñan como enseña el pastor. ¿Y? Es incondicionalmente. Imagínate tú: oh no, yo no voy a aceptar la salvación de Jesucristo porque Él no recibió un balazo en la frente. Eso suena ridículo. Y de la misma manera es que tú y yo estamos poniendo las excusas. Dios nos amó incondicionalmente y es de la misma manera que tú y yo tenemos que amar. Dios nos amó con sacrificio. Él estuvo dispuesto a dar su único hijo por ti y por mí, aunque no lo merecemos, ni nunca lo mereceremos. Dios nos amó y nos ama con perdón. Con perdón. Nosotros la seguimos regando. Y aún Él dice que nos ama. No es tiempo pasado, es tiempo presente. Y nosotros: oh, ¿por qué te estás divorciando? No, es que ya no lo amo, es que ya no la amo. Oh, se acabó. Es que ya no me satisface en cuanto a su persona y su carácter. ¿Va?
¿Cuándo cambió el amor? Tiene que ser con perdón. Tú tienes que perdonar a tu cónyuge, tú tienes que perdonar a tus hijos y los hijos a los padres. ¿Sabes cuándo? Todos los días, así como Dios nos perdona todos los días. Nuestra misericordia debe de ser renovada de la mía para contigo todos los días, así como la de Dios es renovada para conmigo todos los días. Eso es amor. Eso es el deseo del corazón de Dios. Y por último, Hechos 13:16. Hacer bien y la ayuda mutua complace a Dios. No, yo no le voy a ayudar. ¿Por qué? Es que no es mexicano. Es que no es salvadoreño. Es que no es de Tamaulipas. O no es de Nuevo León. Aún entre el mismo país. No es que no es americano. Es que trae un carrillo rascuache. A lo mejor me ensucio las manos. Hey, ¿de qué? Dice Hechos 13:16. Hacer bien y la ayuda mutua. ¿Sabes qué es mutua? La iglesia es mutua. Es una organización mutua. ¿Sabes qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la iglesia pertenece a nosotros. Nosotros somos los responsables. Claro que la iglesia es de Dios, ¿sí? Pero Dios literalmente no está aquí para decir, Santos, tú hazte para allá. José, hágase para allá. Silvia, para allá. No. Nosotros tenemos que entender, discernir por medio del Espíritu Santo para dónde me hago. O sea que la responsabilidad está en mí. La responsabilidad está en ti. Eso quiere decir mutuo. La responsabilidad de los viles, ¿de quién es? Del pastor. No. Es nuestra. La responsabilidad de educar a los niños en la iglesia, es de la maestra de la escuela dominical. No, es nuestra. La limpieza del templo, es de Juan, que se debe encargar de la limpieza. No, es nuestra. Nuestra. Ayuda mutua. Es nuestra. Así como discipular, así como evangelizar, así como ayudar a los pobres y hacer todas esas cosas de las que nosotros vemos ejemplo en Jesús, es nuestra, mutua. ¿Amén? Dios desea que nos amemos los unos a los otros con todo su corazón. Punto número 2, ¿por qué amar a los hermanos? Amar a los hermanos es un testimonio de quien Dios es. Nosotros no amamos a los hermanos y adivina testimonio de quién estamos dando. Amén. Chanchulle. Si nosotros no amamos a los hermanos y decimos ser cristianos, estamos dando ejemplo del diablo. Por si no entendiste, chanchulle. ¿Quién quiere dar ejemplo del diablo? ¿Cuántos se apuntan aquí? ¿Quieren que haga una lista? ¿Nadie? Más nos vale que comencemos a amar a los hermanos si acaso no has comenzado. Y si acaso ya comenzaste y has desistido de hacerlo, tú tienes que levantar esa batuta y comenzar a amar a los hermanos. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Somos discípulos de Jesús? ¿Somos cristianos? ¿Somos hijos del Dios Altísimo? Entonces, ¿por qué no me han traído mi agua? Gracias, viejo. Si nos amamos los unos con los otros, entonces conocerá el mundo que somos discípulos de Jesús. En este mandamiento Jesús hizo algo que el mundo nunca ha visto. Y por eso nos lo está recalcando vez tras vez, que nos amemos los unos con los otros. El versículo que leímos anteriormente era el 34, el nuevo mandamiento. Y el 35 es aquí donde acabamos de leer, que nos amemos los unos con los otros. Ahí vamos a dar testimonio. El mandamiento que está dando aquí es que Él creó un grupo identificado por una cosa. Y la cosa que identifica ha de identificar este grupo es el amor.
Lo podemos ver en el Hechos capítulo 1, capítulo 2, donde este nuevo grupo que se hizo de la iglesia primitiva, lo que los identificaba era el amor. Y nosotros vemos a nuestro alrededor y alrededor del mundo, y todos los tiempos se han visto varios grupos. Hay grupos identificados por razas, hay grupos identificados por color, hay grupos identificados por la manera en que visten, hay grupos que tienen un montón de tatuajes y aretes por donde quiera, y ese es un grupo de personas. Hay personas que están todos pelones, y ese es un grupo de personas identificados de tal manera. Hay otros que se pintan de todos colores y son identificados por cómo lo hacen. Pero la iglesia, es que la iglesia ya se tiene que ver modernizado. No. El amor es lo que identifica a la iglesia y siempre la ha de identificar. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos seguirá siendo el mismo. Por consiguiente, amar a los hermanos para mí y para ti no ha de cambiar, ni tampoco va a evolucionar. Si nosotros amamos a los hermanos más que ayer, ¿sabes eso qué va a hacer? Eso va a ser una relación más íntima entre tú y yo, y entre tú y tu discípulo, entre tú y tu esposa, tu esposo, entre tú y tus hijos, entre tu hijo con tu padre. Eso es lo que va a ser. Pero no podemos empezar a amar así como dice el mundo. El amor es lo que nos tiene que identificar. Por primera vez aquí en el libro de Hechos, Dios nos está dando lo que la iglesia primitiva comenzó a hacer, porque eso no lo tenían. Los fariseos y los saduceos y toda la bola de feos empujaban otras cosas, empujaban la ley, y que si tú no haces esto, tú no tienes parte con Dios. Los apóstoles en la iglesia primitiva comenzaron a empujar amarnos los unos con los otros, porque esto es lo que agrada a Dios. Somos identificados de cómo nos amamos. Hechos 2, 9 y 11 nos dice que la iglesia primitiva demostró un tipo de amor que Jesús estaba hablando. Hubo personas en Jerusalén de todos los lugares conocidos del mundo. ¿A quién vino la salvación? A los judíos. Y los judíos lo tomaron literalmente. Estos dijeron: hey, esta salvación es nuestra. Tú hazte para allá, porque este Jesús, este Mesías que viene, es todo mío. Y eso es lo que ellos anunciaban. Eso es lo que ellos regaban. Eso es lo que ellos vivían. ¿Y tú de dónde eres? No, yo soy de Samaria. Hazte para allá. Tú no eres como yo. Yo soy judío. La salvación vino a mí. Hechos 2, 9 al 11 nos está diciendo algo totalmente diferente en la iglesia primitiva despegando. Es el sermón de Pedro en el Sanedrín. Allí había gente de todas las regiones, de todo el mundo, diferentes lenguas, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes colores, diferentes razas. ¿Y a quién le habló Dios? A todos. No dejó ninguno fuera. Tú lees ese pasaje y esos tipos están sorprendidos de que Pedro está predicando tal vez en griego, tal vez en arameo, no sé. Pero ellos están escuchando las maravillas de Dios en su propia lengua que ellos hablan. Si tú hubieras estado allí, ¿sabes en qué idioma hubieras estado oyendo? Español. Así como lo estás oyendo ahorita. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Dios quería dar a conocer su amor. Porque eso es lo que nos lleva a la vida eterna. Su amor. No hay otra cosa. Si tú no sabes amar y tú no quieres amar, ¿sabes dónde vas a estar? Para que no se oiga tan feo, es un lago que arde con azufre y fuego. Yo no quiero estar ahí, ni tampoco quiero que tú estés ahí. Acepta el amor de Cristo,
Vive el amor de Cristo, porque eso es lo que Dios quiere con todo su corazón. Dios quiere que amemos a los hermanos porque ese es un testimonio de quién Él es. Hechos 2, 44 y 45, aquellos que fueron salvos se juntaron y comenzaron inmediatamente a suplir las necesidades de cada uno según era la necesidad, para llenar las necesidades de cada quien. Y ahí tú lo lees. Y Dios iba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Tú y yo tenemos que prestar atención. ¿Qué es lo que necesitamos a nuestro alrededor? ¿Sí? ¿Quién está necesitado de qué? Y no confundamos. No confundamos. A veces las personas estamos necesitados de comida o de afecto o de un abrazo, de un beso, no sé. No, pero le voy a dar $20 para que se aliviane. No. El dinero no cura todas las cosas. ¿Qué es lo que cura todas las cosas? El amor. Muchas veces lo que tú y yo necesitamos hacer es simplemente sentarnos a la par de la persona y estar con la persona. Y no decir absolutamente nada. ¿Cuántas veces has venido tú a la oración y te postras ahí y Dios no dice nada? Y tú tratas de hablar y no sale nada. ¿No debes estar ahí? Si tú te convences del diablo, es que no debes estar ahí. Pero tal vez Dios solamente quiere que tú vengas y te postres ante sus pies. Y eso es suficiente. ¿Quién dijo que nosotros tenemos que ir con un palabrerío para con Dios? Para que digan, sí ora. No. Es al igual que tú con tu cónyuge. A veces únicamente quieres que se vaya a sentar ahí contigo. A ver un ratito el ojo del diablo. O qué sé yo. Pero es simplemente eso. No quieres que te hable, no quieres que te apapache, no quieres que te abrace ni nada, sino que simplemente esté ahí. Y esto es lo que los apóstoles estaban haciendo, dando a conocer el amor de Dios por medio de sí mismos. Ámense los unos con los otros, así como Cristo nos ha amado. Eso es lo que estaban haciendo. Punto número 3. Amar a los hermanos es conocer a Dios. ¿Por qué amar a los hermanos? Porque eso es conocer a Dios. El versículo es bien claro en decirnos, el que no ama, no conoce a Dios. Oh, es que yo soy muy duro, mi carácter, y yo no voy a cambiar. Me disculpas, pero si tú no vas a cambiar es porque Cristo Jesús no vive en ti. Porque Cristo Jesús cambia corazones. No lo va a cambiar a la fuerza si tú no quieres. Porque Cristo Jesús es un caballero y no te va a forzar a hacer absolutamente nada. Pero si Cristo Jesús vive en ti, tú vas a cambiar porque vas a cambiar. O no me digas que tú eres más que Dios. No me digas que tú tienes más sabiduría que Dios. No me digas que tus caminos son mejores que los de Dios. No, mi amigo. El único que piensa de esa manera es el diablo. Que sus caminos son mejores que los de Dios, que sus pensamientos son mejores que los de Dios. Y si yo estoy pensando que mis pensamientos son mejores que los de Dios, yo voy de la mano con el diablo. Tenemos que tener cuidado. Dios nos pide amar a los hermanos, no porque a Él se le antojó, sino porque eso es conocerlo a Él. Eso es dar un testimonio vivo de Él. ¿Y sabes quiénes deben amar a los hermanos? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Una organización mutua. Tú y yo. Tú y yo. A ver, no se oyó ningún amén por ahí tú. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Lo repetimos? Yo creo que vale la pena. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia
y que no ama a su hermano, no es de Dios. Tú sabes que entre la iglesia, por más pequeña o más grande que sea, hay hermanos que dicen, ay no, yo no me voy a sentar en esa misma banca porque allí está fulano de tal y me cae re gordo. No solamente gordo, re gordo. Mejor me voy a sentar en el otro lado o me voy a sentar en la banca de atrás para no estarle viendo la cara. Y cuando vaya a orar, voy a ir así. ¿Qué dice el versículo? Y el que no ama a su hermano, no es de Dios. Y estamos levantando manos a nuestro Dios en alabanza. Y estamos cantando alabanzas a nuestro Dios. Y estamos supuestamente sirviendo a nuestro Dios. ¿A dónde va todo eso? ¿A ningún lado? ¿A ningún lado? Porque no conocemos a Dios. Los mandamientos nos están enseñando a doblegar nuestra voluntad y a aceptar la voluntad de Dios como nuestra. Pero cuando yo quiero llevar a cabo mi voluntad y hacer la voluntad de Dios a un lado, el diablo es el que hace eso. Por eso se manifiestan aquí, en eso, los hijos del diablo y los hijos de Dios. ¿Quién es el rey del castillo? Oh, man, ni un amén salió por aquí. Yo soy el rey de mi castillo. Aunque en la casa lluevan sartenazos, yo sigo siendo el rey de mi castillo porque la palabra de Dios lo dice. ¿Y quién es la reina del castillo? La esposa. ¿Y quién manda? El esposo. El esposo es el que lleva la batuta de mandar. Oh, no, pero este esposo que tengo es un haragán. Deja su ropa tirada por donde quiera y los zapatos cuando llega de trabajar están tirados a media sala y toda la cosa. Yo no me voy a someter a este tipo porque ni siquiera sabe decirme las cosas bien. Oh. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿De cuál eres tú? Y mira, varón, si tú te dejas mangonear por esa mujer, tú quedas en el mismo lado de los hijos del diablo. Porque tú no tienes por qué dejarte mangonear. Dios dice que tú eres el rey de tu castillo. Claro que no hay que tratarla con la punta del pie, pero tú eres el rey de tu castillo. Tú tienes que hacer lo justo. Acabamos de hablar de hacer lo justo. Y eso es amar a los hermanos. Eso es dar un testimonio de quién Dios es. Eso es conocer a Dios. Tenemos que irnos a nuestro respectivo lugar y sostener ahí la línea. Y eso no va a ser fácil. Eso va a llevar sacrificio. Va a costar, pero es lo correcto de hacer. Tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que dejar de ser cristianos, hijos del diablo. Tenemos que ser cristianos genuinos, hijos de Dios. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su vecino. Ame también a su papá y a su mamá. Ame también a los de otra nación. Ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Si los que estamos aquí adentro, que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, que nos miramos durante la semana, no nos podemos amar, ¿qué nos hace pensar que vamos a amar al chino que va llegando? O al africano que va a llegar en 3 meses. O al compatriota que está allá en su país. ¿Qué nos hace pensar que vamos a amar si nosotros que nos miramos toda la semana no nos podemos amar? Nuevamente, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios,
ame también a su hermano. Si tú no amas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ¿cómo voy a esperar que tú me ames a mí? Si yo no amo a mi mujer ni a mis hijos, y aquí soy una persona y en casa otra, ¿cómo vas a esperar que yo te ame a ti? Nosotros tenemos que doblegar ese orgullo que nos cargamos. El orgullo nos va a llevar al infierno. Tenemos que aprender a amar a los hermanos, porque eso es lo que Dios quiere que haga. Te guste o no te guste, tienes que aprender a amar a los hermanos. Y si tú me preguntas a mí, ¿tú crees que a mí me gusta amarte a ti? Pero lo que yo pienso y digo sale sobrando. Lo que cuenta es lo que Dios dice y lo que Dios pide. Amén. Para terminar, amarnos unos a otros es amar a los hermanos como Cristo nos ama. Aquellos que aman como Cristo en el poder del Espíritu Santo mostrarán la evidencia de que son discípulos o aprendices de Jesús. ¿Cómo morimos los cristianos en la actualidad? Solos y abandonados. ¿Cómo morían los cristianos en aquel tiempo de la iglesia primitiva? Cuando los aventaban al Coliseo para divertirse con ellos, morían todos juntos, abrazándose los unos con los otros, porque ya sabían que la muerte estaba ahí. ¿Sí? Nadie corría para ningún lado ni para el otro cuando los animales llegaban a devorarse los vivos. Y eso era diversión para los romanos en el Coliseo. Y hoy en día, no hombre, que te agarre a ti el león, yo a ver para dónde me hago. No. Tú y yo tenemos que amarnos los unos con los otros así como Cristo nos ha amado. Yo te he dicho varias veces, si aquí entra un maleante y quiere lastimarte a ti, ¿sabes quién es el primero que va a recibir la bala? Tú, porque me voy a poner atrás de ti. No. El primero que debe recibir el balazo soy yo, porque yo soy tu líder y debo de estar dispuesto a morir por ti. Yo debo de dar la cara cuando te están tratando de maltratar a ti. Si yo verdaderamente soy un hijo de Dios, un cristiano, un pastor, así como Dios me ha llamado a ser. Y si tú verdaderamente eres un cristiano, tú vas a tratar de defender lo que Dios te ha dado. Y no estoy hablando de tu camioneta, ni de tu casa, ni de tus pertenencias. Yo estoy hablando de las almas que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Tu esposa, tus hijos, tus discípulos. Amén. Pongámonos de pie. Y quiero invitarte